anticipates the type of content and resources that the student or the learner wants. And likewise with game-based learning, it engages people in a virtual environment, whether it's a tablet, Mac, PC, or even their phone, and so it feels familiar and relevant. Users can work individually or in groups, and they don't have to be in the classroom. They can be anywhere, thanks to the internet. The experience can be competitive or collaborative, but the design of the game compels people to participate because there's some kind of reward. And in business, the reward is often, can I make money in this particular game? But before we go on to sort of business, and you're trying to get maybe your head around adaptive learning technology, let me show you this. How many people here know about Duolingo? Okay, okay, about half. More than half. Good stuff. How many people here have used Duolingo? Great, hey. Now, really interesting story here, but if I lose you, I'm sorry, but Duolingo, does anybody know how Duolingo was created? No, okay, so Duolingo is brilliant. Is that, you know, all those captures that is there a Spanish word for capture, or is that okay? Okay, so on the captures, you know when you have to fill in it's a cat or it's a dog, when you're on the computer and you have to prove that you're not a computer filling something in. Well, Duolingo has captured all those captures and put them into a massive database, and they created the whole Duolingo experience out of capturing all that information that billions of people put into captures on a daily basis. Brilliant technology, and the other thing about Duolingo is it's completely free. Now, my Spanish is appalling, but I'm learning Spanish using Duolingo. And it knows I'm appalling. It can tell. So it slows down the way I'm learning. And it repeats all the things I'm getting wrong until I've learnt them. And then it allows me to move on. But if somebody else, another student, was next to me on Duolingo, she may be doing really well with exactly the same technology, but going faster, but still enjoying the experience. And this is adaptive learning technology. And if you ask your students, would you like to be engaged in this adaptive learning technology which works with you and it's fun, it's on a computer, or do you want to sit in a lecture? It'd be interesting to see what they say. Now, then, this is not necessarily saying this is the end of lectures, but what it's saying is, let's challenge what has gone before. Duolingo. Okay, so moving on. Why am I interested in the development of education technology and specifically business education technology? Well, a little bit of history. Way back in 1989, I started my first company immediately after graduation. And I've since started and grown several UK companies. But I've always been interested in education and training. My original ambition was to be a teacher. I love teaching. And by 2001, so after 12 years of running and growing companies and setting them up, I was invited into universities to talk to students, often entrepreneurial students, about my experience. And I was asked to talk to 80 students, 50 students, 20 students, but talk to. And when someone said to me one day, the lecturer walked in just before I was about to start and said, "Peter, this is the highlight of the course." I thought, geez, it must be a crap course. If this is the highlight, they have to sit there and listen to more talk, and this is the highlight. So I started to look at how
The UK trained people thinking of starting and running a business. And I looked at university programs for how people started and ran courses for people wanting to be entrepreneurs. And I was horrified. Not only were the courses, generally speaking, very boring and top-down lectures, but more importantly, when you look at the statistics, in the UK, 70% of businesses starting up failed within 3 years. 70%. Yet the government, the UK government, poured millions of pounds into entrepreneurship and business startup education. And no questions were asked. It was like planes full of people were dropping out the sky on a daily basis and no one cared. We just keep on doing the same thing. But I cared because I knew what it felt like to fail or nearly fail in business. I had friends who had failed. And I wanted to do something about it. And I believed that if we could involve people in active learning and get them doing things and practicing, then they would be better able to start up and run a business. Tell me, how many people will fly in the next year? How many people here will actually go in an aeroplane in the next year? I bet most of you will go in an aeroplane. This group here will definitely go in an aeroplane. Okay, I bet all of you, unless somebody hates flying, will go in an aeroplane in the next year. Yes, you will. Come on, you will. Now, but if I told you the pilot flying the plane has never flown a plane before and has never been on a simulator, but has... No! That's no! So why do we train people to do business when it's a car crash of a statistic that 70% of businesses fail? By the way, this is the bit I cannot believe. The UK is better than most other countries with its startup rates. Most other countries are worse because we train people in the wrong way. So look, I'm going to make an apology now. I have to show you what I've been involved in, and I'm told I've got to be very careful about the commercial sensitivities of what I've done. But I was so interested in doing something that I created this software with a team of people, a business simulation, which was launched in 2006, and it's now used in over 40 countries, and it's won lots of UK awards, and it's all about helping a student to practice running a company, and if they fail, they just lose a bit of pride. And this is the system, and it's a piece of software, and it allows people to practice and practice and practice, and we designed it on 3 key principles. And those principles are really, really important because we spent a long time working with people like yourself saying, what do you want and how do we make this possible? And as entrepreneurs ourselves who had run businesses, we knew how a business ran, and we knew there was a gap between what was being taught about how people thought a business ran and actually what happened in reality. So we based it on only three principles, that's it. 1, we've got to engage the student. We have to engage them, they've got to want to learn. Secondly, we've got to make it authentic. It's got to reflect reality, and finally, it's got to be sustainable. It's got to actually allow the teacher to walk around and enjoy being part of the class rather than being at the front. But that's not the end of the story, because for the past 4 or 5 years, we've been working with 8 UK universities and universities in different continents, in Asia, Europe,
North America sí, de to say, Norteamérica, okay, so what is para it that decirles, you okay, want now, ¿qué es lo que and ustedes how can we quieren ahora y develop cómo it? podemos desarrollarlo? And we spent Eso les over £1 million preguntamos y developing another gastamos $1 millón de online libras simulator simulation that is línea. adaptive technology, Es una it's based on tecnología game-based playing, and juegos, it has basado en all juegos of the reales features y tiene that todas the las students and características teachers want. y que los So estudiantes y we've los developed profesores this quieren y program. desarrollamos I'm going to tell you what it is now. It's called SimVenture Evolution. Right, I've told you it once, I'm not going to say it again. No voy a decirlo otra vez. Critically, this SimVenture Evolution, sorry, I've said it again. This product este producto is accessible online. es accesible, se lo puede available hacer on Mac, en línea, tablet, and PC, so está students can be disponible en anywhere. Mac, PC, los estudiantes pueden estar en Tutors cualquier can lado communicate, y los observe, profesores pueden and actually comunicarse, assess student observar y work asesorar online, al estudiante remotely, en línea and can be anywhere. remotamente, y el profesor puede estar en cualquier And lado. also, Y también students can work as los teams estudiantes or pueden can work as trabajar como individuals, equipo o como individuos, depending on whatever the class requirements are. en lo And then que it's got all the scenarios quieran in, so if you sacar want de to la look at enseñanza, finance or usted puede marketing hablar de or everything mercadeo, together, finanzas you o can do that. trabajarlo todo a la vez en el It's not an simulador. idea we've come up with, this is just a Esto reflection simplemente of es un what reflejo de lo que las professors, universidades, deans, los profesores lecturers y that we've los been working with now for decanos 12 y las years clases de have lo que told hemos hecho en us los últimos that they want. 12 años y de lo que nos han mostrado que ellos quieren y prefieren para sus estudiantes en el simulador. One thing I should also say is Una that cosa this que latest debo product decir, allows esta students to compete against each other or motiva a against los the computer. estudiantes a So again, competir it's entre ellos o making it contra la highly computadora. engaging. Entonces las personas se involucran mucho porque es So muy here it is. competitivo. This is just Aquí está. an image of Aquí the hay una program imagen that del we've programa developed. que desarrollamos. And it was launched in fue English this lanzado year. en inglés and it's este being- año. You can read Y that como from the puede back. leerlo, As you can see, it's all going y into Spanish. todo ahorita It's está going into pasando, Arabic, lo and we're vamos a working a pasar lot in en China, árabe, en so it's going chino, into Chinese as well. español. And next year Y we're el working with próximo año 50 vamos a UK business trabajar schools and management con schools 15 to escuelas de negocios en el allow Reino this to be Unido used para with the students. permitir que los estudiantes lo utilicen. To what extent is there a ¿En qué demand from medida your hay una students demanda de parte de for sus new estudiantes technology? para nuevas And what do you think tecnologías? ¿Y qué your piensa university usted will look like su universidad? ¿Cómo se in verá su 10 universidad? ¿Cómo years' piensa que su time? universidad se va a ver dentro de Ladies and 10 gentlemen, años? thank you very much. Señoras y señores, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Abraham González. Al igual que ustedes, soy catedrático para algunas universidades. Y lo siguiente sería un pequeño debate con algunos de los invitados que tenemos que han sido usuarios de simulación de negocios durante muchos años en varios países, en varias universidades. Y queremos dialogar un poquito con ellos cuáles han sido sus experiencias, sus fracasos, por qué funcionan en unos países, algunas universidades o por qué no, cómo les ha ido a ellos, qué han logrado a raíz del uso de simuladores. Me voy a permitir presentarlos. Licenciada en Matemáticas, Elizabeth Posada, es también empresaria, desarrolladora de sistemas, y ella representa a la Universidad de Quebec en Montreal. Gracias, Elizabeth. Te agradezco si pasamos por acá. Gracias. El doctor Esteban López, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia de aquí de Colombia, es profesor del Departamento de Ciencias Administrativas. ¿Por qué usan simuladores? ¿Por qué se atrevieron a dar el cambio en el uso de simuladores? ¿Desde cuándo lo hacen? Una pregunta muy simple. Si nos ayudas, Elizabeth, primero las damas. Bueno, yo empecé a usar simuladores en el año 1985. O sea, hace 30 años, 32 años. 32 years ago, o sea que para mí la experiencia no es nueva. Es una experiencia que comenzó en la Universidad de Waterloo en Canadá, se extendió a Ottawa, en Quebec, por todas partes. Llegó a mis manos y estábamos jugando simulaciones en cartas perforadas, en tarjetas perforadas y
Luego se pasó a DOS, sistemas operacionales que ustedes obviamente no conocen. Luego se pasó a Windows y ahora estamos totalmente en la nube hace muchos años. ¿Y por qué se hizo? Why we did it? We had worked with la everything, and why we did it because the reaction of the aprendizaje de los students estudiantes no tiene and the comparación. learning Cuando se experience usa is una not cannot be simulación compared when a you use cuando se a hacen simulated tareas that o when you inclusive a do cuando se hacen homework casos. or when you do case studies, you know, El the caso comparison no es is dinámico, different. The mientras que case la is not simulación es dynamic, dinámica. but the El simulation estudiante aprende de sus is errores, o sea, que dynamic, and the aprende. student learn from its El his or her estudiante no aprende mistakes. oyendo, You know, sino que aprende haciendo. the student doesn't learn Y by cuando uno listening, aprende you know, haciendo, but he learns by entiende doing y le hands queda on, para el resto de su and vida. it remains with him for the Es rest una of his life. situación So absolutamente that's fantástica de aprendizaje. great situation, a great learning experience. You know, un mentor mucho you más have que a un coach profesor. of a mentor, Gracias, turning to a Elizabeth. mentor or a coach Ana, instead of a teacher. sí, Thank si you. nos ayudas, ¿desde cuándo usas simuladores y Since por qué when los you started empezaste a using usar? simulators and why did you start Mi using primera them? experiencia My con first simulaciones experience en with realidad simulators fue como estudiante was as a en el student año in the year 1994, 1994 siendo mi carrera de recursos when I humanos. was doing my Tuvimos career of human como resources. materia comercialización So y dentro we de esa have a materia el subject that was docente marketing. nos hizo So within that subject, the practicar professor con un simulador make de us negocios. practice with a business simulator. El grado de involucramiento and que the obtuvimos level of todos, engagement that no we all solamente yo, sino had, todo el curso, not just me, but the whole todos course, queríamos we all manejar wanted la empresa bien, todos to run the queríamos company ganar, the todos right way. We all wanted queríamos to make además a profit, aprobar la materia, and we por want to supuesto. pass the subject, Pero right? But at the same la time, competencia we y were involved, engaged in el the querer competition, manejar bien la and empresa that muchas wanting veces that, you know, we superaba wanted to run y nos the hacía olvidar company que era un the objetivo right para, way, you know, aprobar la and then materia. the passing of the grade became Posteriormente como of docente en la second nature universidad because we just wanted to y run ya the company, and then con as a materias teacher de administración in the business field, y habiendo tenido la experiencia and after como having alumna the experience as a student, el gran beneficio okay, y el with aprendizaje regards que to uno the tiene a big través de la benefit and all the simulación, learning a that we través de may un have juego, through the simulation through a game, nos we propusimos incorporarlo de decided manera to embed it, permanente. to bring it into in a permanent way into our classroom. Insisto con el involucramiento porque en lo que es la experiencia docente, want to tanto highlight en el engagement aula, en la facultad, como también fuera, en programas de capacitación para ejecutivos y para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. El grado de involucramiento que se obtiene con todos los participantes supera hasta ahora y desde mi experiencia a cualquier otra herramienta. Porque lo hace formar parte de un equipo que toma decisiones para manejar una organización. Y eso primero es un trabajo en equipo diferente porque tienen que tomar decisiones y en el tomar las decisiones hay diferentes posturas. Entonces el argumentar cada postura forma parte también del mismo aprendizaje porque uno tiene que, para poder argumentar, también tener seguridad en lo que está argumentando. Es por eso que es un trabajo muy rico desde el punto de vista de equipo, from the team point of view, del aprendizaje en sí de cada persona the learning que from each individualmente lo puede person that obtener. individually may Así que en la gain universidad, experience. So back fuera de in mi the experiencia como university, alumna, besides lo my venimos experience as trabajando a student, desde el año we have been 1999. working since Gracias, 1999. Esteban, ¿desde cuándo lo usas? ¿Y qué te ha dejado como profesor? Vale, bueno, yo conozco los simuladores también desde hace como 14 años como estudiante, pero realmente como docente llevamos en la universidad muy poco. En apenas 2 años empezamos a implementarlo. Es una experiencia que por un lado genera mucho, como decían las compañeras, pues genera mucho involucramiento del estudiante. Yo creo que una de las mayores ganancias es el desarrollo de competencias blandas, porque
Claro, yo lo utilizo en un curso de estrategia, donde obviamente hay teoría, igual hay que enseñar pues las teorías de la estrategia, pero a veces la parte de liderazgo, trabajo en equipo, que igual hay que enseñarlo, cuando se enseña de manera tradicional se vuelve carreta, se vuelve... Pero cuando ya los estudiantes tienen la posibilidad de jugar y de practicar, de tomar decisiones, ahí es donde ellos realmente desarrollan esa habilidad de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y el pensamiento analítico sobre todo, que es muy importante en estos simuladores. Gracias, Esteban. Ángel, ¿cuántos años tienes usando simuladores? ¿Y te obligaron? ¿Quisiste? ¿Participaste en algún evento? Sí, mira, yo igual que Ana, Daniel, empecé cuando estudiaba. La universidad tuvo una invitación para un concurso internacional, nos inscribimos con algunos estudiantes y compañeros, último año de carrera de administración de empresas, y afortunadamente ganamos el concurso. Fue en Perú, 15 equipos, lo ganamos. En la sustentación, indicamos por la experiencia personal que habíamos vivido, recomendamos a la universidad en el año 99 que se compre y que se implemente este tipo de herramientas en la universidad. ¿Ustedes como alumnos recomendaron a la universidad que lo compraran? Nosotros como estudiantes, por la experiencia que habíamos vivido en la toma de decisiones, el trabajo del equipo, la competencia sana que se había vivido, pues decidimos en la sustentación que la universidad lo comprara. Nos hicieron caso, en el 2001 lo compraron, una versión en DOS, de una plataforma que todavía existe en el mercado, está actualmente, sé que actualmente está en la nube, ha evolucionado igual que esto, y como profesor académico desde el 2005 empecé a trabajar con simulación en mi aula de clases. Estamos en 2016, sigo utilizando los simuladores, apuesto por lo que es la simulación, porque he vivido, he experimentado con aulas con simulador, aulas sin simulador, y definitivamente los alumnos que llevaron la herramienta conocen más y manejan más los conceptos y aplicaciones que se enseña en la teoría, ¿no? Debo mencionar que son de distintos países, de Canadá, de Perú, de Colombia y de Argentina, pero usan simuladores distintos, de orígenes distintos, por creadores diferentes que fueron profesores que transformaron sus ejercicios a la modalidad. ¿Qué piensan de compañeros, profesores de ustedes, que seguimos enseñando algunos con nuestras hojas, con nuestros libros de hace 20 años, de lo que yo aprendí, de lo que se me quedó, de la edición de 1990, 80 de mis libros? Tenemos muchos compañeros así. Por favor, Ana, primero, ¿qué piensas de los compañeros que todavía no se sumergen en la tecnología, en el uso de la práctica de un laboratorio donde puede tomar decisiones y esas ecuaciones, esas lecturas de capítulos, llevarlos a la práctica? ¿Qué piensas de compañeros que aún se resisten y que puede ser generacional? Cuando tenemos más edad nos cuesta trabajo. Coméntanos algo, Ana. A ver, no puedo, o sea, yo estoy convencida del uso de simulaciones. Estoy también consciente de que hay ciertos temas que necesitan en lo que es el estudio y las clases tradicionales, y otros temas que necesariamente tienen que pasar por la práctica, y la práctica a través de la simulación es la mejor. Creo que es una cuestión de tiempo, que cuando ven los beneficios de la simulación, lo adoptan. Entiendo que como implica un cambio, siempre hay una resistencia al cambio, y en ese sentido el mayor trabajo es por parte de quienes estamos convencidos de la utilidad de esta herramienta. La mejor manera para que entiendan los beneficios es involucrándolos en una práctica de la simulación. Pienso que
van a tener que adoptarlo. Es una cuestión de tiempo, es una tecnología y las universidades creo que como anteriormente lo mencionaban, las tecnologías de aprendizaje es algo que ya está instalado, que tal vez no se sabe cómo adaptarlas y en ese sentido los que entendemos de qué se trata la simulación tenemos que ser los transmisores de eso, ¿no? Elizabeth, ¿algún fracaso que hayas tenido con simulaciones o donde no se puede implementar? Algo que te acuerdes negativo, si bien tenemos muchos éxitos, algunas cosas que te acuerdes de simulación que no jaló. Experiences. Okay. Hay situaciones más difíciles que otras, obviamente. Situations more complex than others, right? Hace muy poquito. A short while ago, in my last course, yo estaba en el Canadá I was back in Canada, and the group was back in Mali. Bamako. In Tamako, Mali. Y yo siempre había hecho la simulación, por lo menos en parte presencial. The simulation in part was presential, and this simulation was totally virtual. Y mi teoría propia era que esto se puede hacer sin ningún problema. That it could be done without any issue, without y aquí any entonces problem. me confronté a mí misma. And here I confronted myself. I confronted my own theory. I am making a reflection on and speaking my mind. La experiencia no fue mala. The experience was not bad. Pero yo creo I believe cuando uno acepta trabajar con simulaciones, uno acepta cambiar el papel que juega. Virtualmente es terriblemente fácil sentarse frente a una cámara de televisión en una sala de videoconferencia y dar el mismo curso tradicional que ha hecho durante 50 años. No cambia nada. Y que ellos estén en Malí y que yo esté en Montreal, no cambia nada. Cuando tú trabajas con simulaciones, ese rol tradicional se murió hace tiempo. Tú estás allí para sentarte con la gente, a servir de coach, a hacerle preguntas. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué camino quieres ir? Tal vez qué piensas de ir por este camino y corregir ciertos errores que son típicamente errores. Pero el resto del tiempo uno es más un consultor, es más un coach, es más un mentor. Es como si tú tomaras a tus estudiantes por el hombro y caminaras con ellos. Y resulta que eso yo lo sentí difícil en Bamako, entre otras porque el sistema de comunicación era muy deficiente. Entonces yo no les veía la cara, no sabía si se estaban riendo, they were smiling because I couldn't see their faces, so they were looking at me desperately, or they were excited, enthusiastic. I could not feel them. I could not feel them, you know, in the figurative sense of the word. Hablaba con algunos grupos en forma separada por medio de Skype. Hay barreras culturales importantes, entonces allí solamente uno tomaba la presidencia del grupo y eso solo uno trabajaba conmigo, los demás no estaban allí, o era como si no estuvieran. O sea, esas barreras con la distancia, cuando tú aceptas cambiar de rol, me parece difícil. ¿Alguno de tus alumnos te ha puesto en serios aprietos a ti usando simulación? De repente no sabes qué contestar y tienes tú que investigar más para responderlo. Claro, es que a ver, pensando en la misma pregunta porque es parecido, la primera vez, la primera vez que uno se enfrenta a utilizar como docente un simulador, y yo creo que esa es una de las barreras también grandes para asimilarlo, es que esa primera ocasión requiere mucho trabajo docente. O sea, la primera vez que, porque uno como profesor tiene que también aprender cómo funciona el simulador. Y el estudiante le está haciendo uno preguntas y hay preguntas que uno no sabe cómo responder. Y eso es lo difícil de ese primer momento. Yo creo que ya con la práctica, en la medida que uno lo hace 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya uno sabe cómo funciona. Y yo creo que esa es una de las grandes dificultades, es mientras uno se acopla. Y la otra dificultad que yo veo a veces es con el tema de que igual hay un curso, o sea, hay un currículo del curso, porque yo veo que hay universidades que lo que han hecho con los simuladores es que crean dentro del currículo un curso que se llama simulador, y es todo alrededor del simulador. Yo no sé qué tanto sea eso lo ideal. Yo pensaría más que
es preferible tener varios simuladores en diferentes cursos dependiendo del objetivo, pero obviamente esos cursos tienen unos objetivos de aprendizaje.